Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches, Bram. Jueves 26 de agosto. Por un saludito. A ver si de paso voy encontrándome con comentarios de ustedes. Vamos a encarar hoy este último jueves de agosto con la lectura de lo que queda de la primera parte del vacío y el sentido. Y como es la última de agosto, quizás sea también la última visita que le hagamos a este libro. Eh, para no alargarnos tanto. Va a quedar, por supuesto, parte del libro sin leer. Eh, de todas formas, les dejaba la semana pasada el enlace donde ustedes, si se quedaran con ganas, pueden conseguirlo para leerlo. ¿Sí? Hola Maite, buenas noches. Buenas noches. Voy a dejarles por las dudas de nuevo la misma dirección de la página de internet. Mm, Ahí ustedes pueden, por un lado, bajarse el libro. Y por otro lado también, y esto es ya un pedido, si tienen ganas pueden dejar algún comentario, alguna valoración, alguna crítica, está también ahí la posibilidad de hacerlo en la misma dirección. Así que bueno, vamos con un próximo capítulo. Habíamos llegado la vez pasada hasta el capítulo 4, donde Gonzalo, nuestro protagonista, ya había conocido a Ana Guerrero y Ana le había encargado un trabajo, y como parte de ese trabajo, que era escribir la historia de Arturo Guerrero, del hermano de Ana. Él se va a un departamento donde Arturo ha vivido y encuentra varias cosas, varios escritos, y entre ellos uno que ya sabe él, que es la historia de Arturo contada por Arturo. Así que lo que nos toca hoy en el capítulo 5 es leer ya el comienzo de esa historia contada por Arturo Guerrero. Hola Susana, buenas noches. Vamos entonces con el vacío y el sentido, con el capítulo 5. Comienzo a escribir mucho después de que todo comenzara, a pesar de que supe desde el primer momento que sería necesario escribirlo. Es que recién ahora comprendo la verdad y el alcance de lo que estoy por contar. Hemos estado meses experimentando y, para mi descargo, cuando nada parecía funcionar, no tenía sentido documentarlo. Y cuando tuvimos claro que estaba funcionando, todo mi ser estaba dedicado a experimentar y tratar de asimilar lo que pasaba. Y siempre tratando de discernir si realmente nos pasaba algo trascendente o nos habíamos entusiasmado tanto que de algún modo nos convencíamos de que pasaba. En los últimos días, sin embargo, todo se ha precipitado. Ahora, no solo estoy convencido de que funciona, sino que he empezado a dudar de que tenga sentido asumir los riesgos reales que implica. Espero que recapitular me ayude a ordenar la historia y tener más claridad al respecto. Por eso es, en realidad, que empiezo a escribir ahora, para aclararme. Empiezo desde el principio, y el principio está en los días en los que Guevara entró a nuestras vidas. Nuestras vidas que habían dado un giro repentino unos meses antes, con la partida de nuestros padres a España. Al contrario de lo que pudiera suponerse,
si se piensa en dos hermanos que quedan solos por la partida de sus padres, ese giro no tuvo nada de tristeza ni de desamparo. Mis padres eran, al momento de emigrar, personajes secundarios de nuestra vida. Ana, mi única hermana, y yo teníamos ambos poco menos de 20 años. Somos gemelos. Mis padres decidieron mudarse a Barcelona y nosotros decidimos no acompañarlos. Seguimos con nuestras vidas más o menos como las veníamos viviendo. Ese hecho deja en claro, y yo lo entiendo así, que su presencia para nosotros era accesoria. Y con el tiempo he entendido que para ellos nosotros también habíamos llegado a serlo. ¿Cómo explicar sino que se fueran, que nos dejaran? De hecho, no he vuelto a verlos. No he tenido la necesidad. De algún modo, supongo que nunca los necesitamos. Escuché a mamá alguna vez decírselo a alguien, que sentía que nosotros nos bastábamos a nosotros mismos, que ni ella ni papá podían penetrar la coraza que nos protegía y nos unía. He entendido que se alejaran porque no podían soportar el abismo que nos separaba de ellos cuando estaban tan cerca. Sospecho que cuando nos comunicaron la decisión ya tomada de emigrar, confiaban secretamente en que no iríamos con ellos. Todo sucedió como tenía que ser. Decidimos quedarnos solos, dos chicos de 19 años, suficientemente maduros para no sentirnos abandonados, pero lejos de ser completamente adultos, como seguramente muchos a esa edad. Ellos dejaron, como correspondía, todo arreglado para que no nos faltara nada. Y dejaron encargado a algunos amigos y parientes que nos visitaran. Por supuesto, todos se desligaron de esa responsabilidad apenas pudieron después de algunas visitas. Todos ellos salvo Guevara, que apareció más tarde que los demás, alegando también que papá le había pedido que estuviera atento a nosotros, a que estemos bien. A diferencia de los demás, a él no lo conocíamos. No lo habíamos visto antes ni recordábamos que nuestros padres lo hubieran mencionado. Se presentó como un antiguo compañero de papá, del que con el tiempo se había distanciado, pero que antes de irse había llamado para hacerle ese encargo. A partir de entonces nos visitó al menos una vez por semana, y de a poco llegué a respetarlo y hasta a sentirme cómodo con él. Ana no. Después de la tercera o cuarta visita, ella sistemáticamente salía o se encerraba en su cuarto cuando él venía a vernos. Yo me quedaba conversando con él. Era un tipo culto, de una conversación muy relajada. Fui descubriendo, de a poco, que tenía un humor extremadamente sutil, aunque nunca hacía chistes, y casi nunca reía. Me sedujo del único modo posible, con el despliegue milimétrico de una inteligencia y de una cultura abrumadoras. Me encontré abriéndome a él, contándole algunas preocupaciones, mis dudas vocacionales, el enojo con la actitud indiferente de mis padres, la culpa por mi propia indiferencia hacia ellos. Él me escuchó, me apoyó en algunas decisiones. Pero hablábamos más que nada sobre libros. Por entonces yo me dedicaba casi solo a leer y a escribir. Había ganado algún premio local y con algunos colegas nos dedicábamos a pintar poemas en las paredes de las iglesias y a provocar a la fauna literaria autóctona. Creía, como quizás es inevitable a esa edad, que sabía todo lo que era importante saber sobre literatura. Por eso me sorprendió que mencionara autores que yo no conocía. Llegué a dudar que los inventaba, hasta que me trajo uno de los libros de los que hablaba, y luego varios más. Eso también contribuyó a que me sedujera. Me abrió a un mundo de conocimientos inesperados, tan exclusivos que nadie más los compartía. Cada vez que terminaba de leer alguno de los libros que me traía, lo comentábamos. E inmediatamente me traía otro.
no me los pedía de vuelta. Fue armándome así una pequeña biblioteca cuya unidad y coherencia no comprendí hasta bastante después. Las conversaciones que teníamos me daban paz, me centraban. Y creí, de algún modo, a través mío, también Ana podría aprovecharlo. Pero ella seguía sin estar de acuerdo en que yo me viera tanto con ese viejo. Muchas veces, luego de alguna visita de él, me reclamaba. Entendí con el tiempo que los demás enviados de mis padres fueron alejándose, no solo por desinterés, sino porque nosotros así lo quisimos y lo provocamos. Además de estar muy centrados en nuestra relación, teníamos ambos un modo arrogante y despectivo, en especial hacia quienes venían supuestamente a cuidar de nosotros. Pero con Guevara era diferente. De algún modo había logrado atravesar esa corteza y me había cautivado al punto de que estuviera dispuesto a contrariar a mi hermana. Por supuesto, no era la primera vez que estábamos en desacuerdo. Hasta la partida de mis padres teníamos en paralelo a nuestra profunda conexión vidas independientes. Y en ese espacio yo había tenido amistades que no necesariamente ella compartía. Pero desde que vivíamos solos, habíamos ido encapsulándonos más y más. Trato de pensar que ella me necesitaba tanto, que dependía tanto de mí, que así lo necesitó. Pero sabía entonces, y sé ahora mejor, que nada de lo que pasaba entre nosotros me era ajeno. Nada de lo que ella necesitara o quisiera era distinto de lo que yo necesitaba o quería. Estábamos, desde siempre, unidos, y en ese tiempo, más que nunca. No tengo un solo recuerdo de mi infancia en el que no esté ella. Y al contrario, casi no tengo ninguno en el que aparezcan mis padres. Quizás algunas vacaciones en la costa, un puñado de imágenes dispersas de momentos que se me hacen intrascendentes. En cambio, Ana está presente en cada recuerdo de mis primeros años. Recién en la pubertad aparecen otros personajes, y hay escenas incluso en las que ella no está. Hubo un tiempo, hacia los 15, en que traté intencionalmente incluso de tomar alguna distancia. Me había enamorado de Elizabeth. Era preciosa, compañera de colegio. Siempre me había gustado, pero en algún momento, sin que yo supiera por qué, dejó de ignorarme. Y como no supe, no pude responder a ese cambio de actitud, haciendo lo que se suponía que debía hacer, lo hizo ella. Se acercó y me demostró sus intenciones de un modo que no pude eludir. Y no quise. Tuvimos un corto noviazgo que en términos generales fue una experiencia enormemente placentera. Al principio le contaba a Ana todo lo que me pasaba con Eli, la catarata de sentimientos novedosos que me producía. Pero en algún momento, mientras las cosas avanzaban, sentí que debía cuidar mi intimidad, porque estaba la intimidad de otra persona involucrada. Quería cuidarla. Fue la primera vez que conscientemente decidí no contarle algo a mi hermana. Creo, ahora, que tuvo que ver también la vergüenza, como si no correspondiera que una intimidad se cruce con la otra. El ejemplo es excesivo, pero se me ocurre que un marido no puede contarle a su esposa lo que siente por su amante. Esos silencios míos produjeron un cambio en nuestra relación fraterna, que por un momento se pareció a la que, entiendo, tienen los demás hermanos entre sí. Hasta que una noche, en la que volvía de salir con Eli, Ana me llamó a su cuarto y me preguntó cómo me había ido. Esa era la dinámica habitual. Pero esta vez yo estaba un poco tenso, cuidando las palabras, y especialmente en guardia porque había tomado un poco y tenía miedo de hablar de más. Ella, después de insistir un rato, se fue enojando y subiendo el tono de voz. Me preguntó, gritando, que qué me pasaba, si ya no confiaba en ella. Me preguntó llorando si ya no la quería. Y preguntó de nuevo, gritando, ¿qué va a hacer de nosotros?
Quiero que todo sea como era antes. Era tarde para tantos gritos, así que enseguida se escuchó la puerta del cuarto de mis padres y se encendió la luz del pasillo. Me paré. Pensé que tenía que decir algo, pero no supe qué. Se abrió la puerta y entró papá. ¿Qué pasa?, preguntó. ¿Todo bien? Lo miré y de nuevo no supe qué decir. Pasé a su lado y salí para encerrarme en mi cuarto. Apenas un momento después escuché que él volvía al suyo y vi por la rendija de la puerta que se apagaba la luz. Tras intentar infructuosamente dormir por unos minutos, volví al cuarto de Ana, sin decir nada aún. Me acosté a su lado y la abracé. La escuché sollozar un rato hasta que se durmió, y entonces lloré, desconsoladamente. Un largo rato y me dormí también. No volvimos a mencionar lo que sucedió esa noche, y de a poco nuestra relación volvió a ser como antes, al tiempo que yo iba sintiendo que me alejaba más y más de Eli, hasta que ella se agotó y me dejó. Me dijo que yo era impenetrable, que sentía que no podía llegar a conocerme y que siempre parecía estar en otro lado. Entendí que tenía razón, pero eso no hizo menos duro el golpe. La noche en que me dejó, volví a dormir en el cuarto de Ana, pero esta vez ella me abrazaba y no hubo lágrimas. Ese fue el mayor tiempo en que me sentí lejos de mi hermana. Entendí entonces que no podía, y lo que es peor, que no quería, acercarme emocionalmente a nadie más, porque eso significaba alejarme de ella. Hasta que apareció Guevara en nuestras vidas, en la mía al menos, y a diferencia de Eli y de cualquier otra persona, él no parecía esperar nada. No intentaba cortar mi distancia. Entendió y fue paciente. Pero además pudo ayudarme a entender las cosas como las explico ahora. Si estuviera escribiendo esto antes, todo sería más confuso. Y cuando Ana pareció llegar al punto en el que no podía soportarlo, Guevara encontró también la forma de llegar a ella. Cuando le conté que habíamos discutido, que por segunda vez en mi vida sentía el reclamo de mi hermana por mi interés en alguien más, me dijo que él tenía algo que decirle. La convencí de invitarlo a cenar la noche siguiente, con la promesa de que no volvería a verlo si después de esa cena ella seguía firme en que eso era lo mejor para los dos. Yo no sabía cuál era el plan de Guevara, cómo pensaba convencerla, pero confiaba en que todo iría bien. Mérito suyo. Para mí y Ana, el mayor de los peligros. Pero entonces no lo sabía, claro. Esa noche llegó puntual. Estuvo cordial y elíptico toda la cena, como en las primeras visitas. Ana, por su parte, no disimulaba la incomodidad de estar ahí, en su presencia. Llegó a sentir que había ganado. Ella tenía tomada de antemano su decisión, y toleraba esa cena solo como condición para decirme luego que no quería seguir tolerándolo. Llegó a creer que la apuesta del viejo era su propio encanto, y se sabía capaz de resistirlo. Ya le había funcionado al principio, aunque había llegado a sentirse confundida en esas primeras visitas, después no había vuelto a dudar. Y esas veces no había tenido como motivación extra para mantener la distancia esta especie de apuesta que habíamos establecido. Llegó a confiarse y probablemente eso era lo que él estaba esperando. Terminada la cena, Guevara nos invitó a nuestro propio salón. Me pidió que preparara café. No tardé mucho porque Ana había dejado ya todo listo. Solo había que calentar agua y llevarla a la mesita donde estaba todo dispuesto. Mientras esperaba que el café se filtrara, pude escuchar lo que quedaba de la conversación que resonaba densa. Al contrario de todo lo que hubiera esperado, Ana parecía sorprendida. Para mí, que la conocía tanto, no creo que nadie, ni siquiera Guevara, se hubiera dado cuenta.
Me llevó 2 o 3 frases reconstruir el hilo de la conversación en marcha. Al contrario, decía él, lo que me motiva a acercarme a ustedes es esa conexión que tienen. ¿Por qué querría hacer algo para interferir con ella? Era claro que alguno de los dos había por fin hecho explícito el motivo de esa cena. Supuse que habría sido él, porque Ana prefería que todo se diluyera, seguir aparentando un rato más que ahí no pasaba nada, hasta terminar el café y despedir a ese hombre por última vez. Pero no, había sido ella la que había sacado el tema. Después, cuando quiso explicarme por qué, no pudo. Entre medio habían pasado tantas cosas, tanta nueva información que procesar, que habíamos hablado tanto de lo sucedido que ya no se acordaba. Sé que no mentía. Creo, ahora, que de algún modo Guevara la había atrapado ya antes de empezar a tomar el café, que mientras tanto había terminado de hacerse, así que me senté en el sillón grande con Ana, en ángulo con el que ocupaba el viejo, más cerca de ella. Se inclinó para tomar el pocillo de café y se quedó así, inclinado hacia adelante. Y empezó a hablar, con el tono de quien cuenta una leyenda. Hasta ahí el capítulo 5 del vacío y el sentido. Ahora vendría el relato de este Guevara, ¿no? Em, Como les decía, me parece que hemos ido profundizando. Quienes hayan seguido desde el principio, empezamos leyendo un fragmento de un editor que recibe un encargo, que a su vez se lo delega a otro chico que se llama Gonzalo, y empezamos a leer lo que Gonzalo escribía, hasta que Gonzalo se topa con los escritos de Arturo, y ahora hemos leído lo que dice Arturo. El próximo sería como Arturo cuenta lo que les contó Guevara esa noche. Así que ya veremos cómo sigue más adelante. Probablemente cambiemos un poco la dirección de la lectura, así que ahí les dejé en los comentarios la posibilidad para bajarla si ustedes quieren terminar de leerla. Muchas gracias, Susana Turro, y gracias, Teresa, por los comentarios. Gracias a todas por acompañarme, por acompañarnos en este Buenas noches, EPRAM, y nos veremos muy prontito. Que tengan una linda noche, un buen descanso. Hasta la próxima. Buenas noches, EPRAM.